En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en la educación, porque estos días se produce la vuelta al colegio aquí en Francia. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Contamos con Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Gracias por la invitación. Contamos también con el corresponsal del Diario Público aquí en Francia, Enric Bonet. Bienvenido, Enric. Buenos días, gracias por la invitación. Y contamos también con la corresponsal de NTN aquí en Francia, Diana Jalón. Bienvenida, Diana. Gracias, Carlos. Es un gusto estar acá. El nuevo curso escolar que comienza en Francia, la educación también, hoy en Primera Plana. Bueno, pues los niños franceses han vuelto al colegio sin celulares. A partir de ahora están prohibidos en las aulas aquí en Francia. Más de 12 millones de alumnos han vuelto a las clases esta misma semana. No es la única medida polémica, hay otras, por ejemplo, la vuelta del dictado obligatorio para mejorar la ortografía de los chicos y también que aprendan el himno nacional, la marsellesa, que lo estudien desde edades muy tempranas. Para muchos estas medidas son muy retrógradas, para otros, para el gobierno, quien las impulsa, dicen que se antojan muy importantes este tipo de medidas para impulsar la educación de los chicos. Vamos a ver cómo la prensa está tratando este nuevo inicio de curso escolar aquí en Francia. Vamos a hablar de educación hoy en el programa. Diario La Dépêche hace hincapié en todas estas novedades y cambios en el nuevo curso escolar en Francia. Algunas de ellas ya verán bastante polémicas. El católico La Croix titula El dictado de regreso en el nuevo curso escolar. El Ministerio de Educación francés preconiza un dictado cada día para mejorar la ortografía de los alumnos de primaria. Precisamente Jean-Michel Blanquer, el ministro de Educación francés, ha concedido esta semana una entrevista al diario Le Monde en el que señala la mayoría de estas nuevas medidas son sociales y avanza en la línea de la igualdad de oportunidades. Sin duda, la medida más visible, la más polémica, es la prohibición del uso de celulares en las aulas. ¿Qué les parece, Paola, esta prohibición del uso del celular? Me parece una excelente decisión. Hablo como madre, como profesora también y como observadora de esta sociedad francesa, en la cual realmente el teléfono celular ha tomado un lugar increíble, no solamente en la vida de nuestros adolescentes, nuestros niños, sino también en la escuela. Y yo pienso que el celular dentro de clase es un signo de distracción total. Y el hecho de prohibirlo efectivamente responde justamente a esa idea de que hay que concentrarse en clase, de que no hay que hacer videos, de que no hay que mandar Snapchat para la gente, etcétera, y funciona realmente como... Hay gente que está en desacuerdo, pero yo no entiendo por qué, porque de una parte los padres, por ejemplo, son depositarios de la autoridad frente a sus hijos a la escuela, y de otro lado, la escuela está haciendo justamente ese trabajo de poner un poco de orden, porque ciertamente, lo digo como experiencia personal, tener un portable que suena cada 5 minutos, un alumno que está todo el tiempo observando, mirando las redes sociales, porque, no sé, hay cosas que están pasando que son más interesantes tal vez que el curso que está escuchando. Por supuesto que son elementos de distracción y encuentro que por supuesto es una excelente medida que puedan desaparecer justamente de las aulas. Fíjense qué dato, 9 de cada 10 niños de entre 12 y 17 años, es decir, el 86%, posee un dispositivo celular. A mí me llama mucho la atención que el 86% de los chavales de 12 años tenga un dispositivo celular. Quizá la pregunta es si la escuela debe corregir esta saturación, esta sobreexposición de los chavales y que no lo hagan en sus propias casas. Enrique. Bueno, pero también es cierto que en concreto esta medida no prohíbe completamente el móvil, porque también introduce el uso del móvil por motivos pedagógicos y el hecho de que, pues, que es este móvil, de hecho van a ser las mismas familias que lo van a aportar en la escuela cuando se utilicen en estos supuestos contextos pedagógicos, lo que demuestra que al final... Pues bueno, un poco el reflejo de esto, ¿no? Del gran número de jóvenes, adolescentes que ya tienen un teléfono móvil en Francia, lo cual no deja de ser un reflejo al final de la sociedad. Y también yo pienso que es verdad que esta medida de la prohibición del móvil ha llenado muchos titulares, básicamente porque se trata de una ley nacional, pero hasta ahora ya en la mayoría de las escuelas el uso del móvil estaba prohibido, prácticamente por prohibido. Artículos internos de los establecimientos. Exacto, por normativas internas y también porque había ya una ley anterior en 2010 que prohibía el uso del móvil en el aula. Diana, creo que usted ha hecho reportajes
reportajes en escuelas, creo que los chicos tienen que dejar el móvil en unos casilleros que hay a la entrada de los establecimientos, ¿no? Para luego Así recuperarlos. Lo cual también los detractores dicen que es una gran pérdida de tiempo. Si cada día hay que estar requisando los móviles. Y un gasto extra para los planteles educativos que tienen que adecuar un lugar. Muchos no tienen estos lugares, estos muebles para depositarlos. Y también hemos hablado o hemos preguntado a los estudiantes su posición. Ellos obviamente no están de acuerdo, dicen que necesitan el móvil para muchas cosas, muchas excusas como voy a quedar incomunicado con mis padres si pasa algo, tengo que estar dando razón de dónde está, pero lo cierto es que, como decía Paola, los profesores y los padres apoyan esta iniciativa porque además es una manera de invitar o quizás obligar un poco a los chicos a sociabilizar, algo que ya no hacen, porque si uno va a un colegio, uno pasa frente a un liceo en París, en Francia, están O en los todo chicos lado del afuera, mundo. en todos lados del Atención, mundo, no es una- exacto, no es una sí. excepción francesa. Todos los chicos están con su móvil, ya no se hablan. Entonces también es una manera Vamos a avanzar porque de esta recuperarlos. del celular no es la única medida polémica de este inicio del curso en Francia. También el dictado obligatorio para mejorar la ortografía, que se empieza a estudiar la marsellesa, el himno nacional, desde edades más tempranas. ¿Esto es retrógrado, como dicen los críticos, o esto es una vuelta a las esencias que es necesaria en el siglo XXI? Paola. A mí me da mucha risa porque realmente son medidas bastante de parche en general y que no responden efectivamente a los grandes temas y a las grandes necesidades que tienen las verdaderas reformas en este país, por un lado. Bueno, el dictado me parece que no es absoluto una medida retrógrada, al contrario, pienso que efectivamente hoy día no solo los estudiantes, ojo, también las personas adultas pasan su tiempo a enviar texto y SMS y qué sé yo, con correctores automáticos y uno pierde mucho también la capacidad de poder analizar y El ver ejercicio, exactamente cómo se el escribe. ejercicio Y hay que físico. decir que el tema en Francia no es el tema del dictado de ortografía. Hay un estudio que salió en 2017 que dice que el principal problema de los estudiantes franceses es la comprensión de lectura, ¿ok? Y el tema del dictado es ínfimo, son 10 minutos por día, que eso realmente yo pienso que no cuesta nada hacerlo para que los alumnos de todas las edades se vuelvan a familiarizar justamente con el hecho de escribir y materializar las cosas. Enrique, dictado. Sí, bueno, la gran cuestión es, como comentaba ella, que en principio el gran problema que hay en Francia es más de comprensión lectora, Sí. Exactamente. no de ortografía. Y luego la gran cuestión es si este dictado va a servir para mejorar la comprensión lectora o no. Tampoco, quiero decir, no todos los expertos están de acuerdo. Lo que muestra en cierta parte que son como pues, medidas más o menos un poco simbólicas, que quizás más que reaccionarias, yo llamaría quizás un poco nostálgicas. Un poco la idea de que hay en Francia de volver al de una pasado. idea de una escuela en el pasado francesa que era excelente, lo que no sucede en la actualidad. Pero a veces la nostalgia no consiste en recuperar aspectos positivos del pasado, sino en recrear un pasado. Y un poco con estas políticas que adoptó el ministro Jean-Michel Blanquer, vemos un poco esta nostalgia con el dictado, también un poco con el uniforme, que de momento no lo quieren adoptar de manera obligatoria, pero ya hay localidades donde han puesto el uniforme obligatorio, y no está de más recordar que en Francia en el pasado el uniforme no era obligatorio. Hablamos del pasado porque hubo un tiempo en el que la escuela francesa se ponía de modelo en muchos países. Por ejemplo, en el mío en Claro. España se hablaba mucho del Claro. modelo de la escuela francesa. ¿Por Lo qué, es ahora no, todavía. ¿Por qué ahora no? Es decir, ¿qué ha desprestigiado a la escuela francesa? ¿O por qué ahora no es tal símbolo? Yo no siento un Yo desprestigio tampoco. en el exterior respecto a ni a la escuela ni a los planteles universitarios. Sigue siendo admirado porque no entienden afuera o no saben las carencias de las que hablaban justamente hace unos instantes, de lo que hay de fondo Sí. en esas carencias en el sistema educativo. Pero yo pienso que lo siguen admirando porque todavía, obviamente, tiene muchas cosas que admirar. Y creo que ese intento del gobierno de recuperar esas viejas prácticas son prácticas que hicieron en el pasado, que se pudieran desarrollar muchas cosas hasta el presente. Así que eso también puede ayudar al futuro. Me parece que no son obsoletas y creo que me pasa el tema de los celulares a raíz de la nota que se registró sobre Francia. En Colombia ha comenzado el debate, por ejemplo, sobre esa necesidad. La inversión en apoyo educativo en los barrios más desfavorecidos se antoja el elemento fundamental, un elemento social para la igualdad. Ese ha sido un elemento de batalla de todos los gobiernos, Todo con el críticas tiempo. hacia todos los gobiernos anteriores. ¿Hay en el gobierno de Macron un apoyo decidido
hacia ello? ¿Hacia Sí, una inversión en los barrios más desfavorecidos? totalmente. De hecho, una de las medidas faros de esta reforma justamente es dar más inversión a las zonas red, que le llaman, son redes de educación prioritaria. Parte también por una idea de una fase de desdoblar las clases, de tener menos efectivos en las clases pequeñas, porque ellos ponen todo su acento justamente en que todo parte en la escuela maternal y en la escuela elementaria, en los primeros años de la escuela, efectivamente. Y está claro, mucha gente, de hecho hay unos estudios también que dicen que 65% de los franceses ya no creen en la educación francesa como un signo de igualdad, por ejemplo. Y justamente Macron y su gobierno quieren poner énfasis en que hoy día la escuela sí representa justamente un nido de igualdad social. Y por supuesto que todo lleva a eso, y una vez, como te decía, trabajar más en las zonas sensibles, por ejemplo, en los barrios sensibles, no solamente en los suburbios parisinos, también en todas las ciudades importantes, conglomeraciones importantes en toda Francia, y el acento está en dar igualdad a través del colegio, que no fue lo que hizo justamente el gobierno anterior de François Hollande. El problema acá, que a mí me molesta profundamente, es que cada ministro que llega, cada mandatario que llega con ideas nuevas, siendo que la educación nacional debiera ser una prioridad fundamental de y que sea plazo. transversal Todo, sí. y que atraviese todos los gobiernos de todos los estratos. Pero es que el cortoplacismo en política choca brutalmente contra los planes de educación, Enrique. Sí, sí, y en este caso... Creo que no es nuevo de Francia tampoco, No, ¿no? no es nuevo de Francia, lo vemos en España. Y es cierto que en el caso de... Bueno, que pudiera ser uno de los aspectos, bueno, que lo ha elogiado una parte del electorado conservador, pero que también se le podría criticar el hecho que básicamente las políticas aplicadas durante este primer año en materia educativa de Macron han sido un poco deshacer lo que se hizo durante el último mandato. Que es lo que hacen todos un poco también. Que es lo que se hace en general, que es verdad, Sí. como el problema que señala ella, que unos gobiernos aprueban unas cosas, el otro gobierno Llega lo deshace y deshace. aprueba otras, y así está este conflicto un poco partidista y que a veces dificulta un poco ver las evoluciones a nivel de educación. Y quizás en Francia yo pienso señalar un poco grandes problemas que hay, que quizás de momento el gobierno de Macron no parece que está afrontando directamente, es el problema del estatuto del profesor, que no está, está menos bien visto en Francia que en otros países que podrían ser referentes en Europa, como Finlandia o Alemania, donde, por ejemplo, los salarios de un profesor son mucho más elevados. ¿No? En Francia, un profesor, cuando llega a la escuela, su primer salario es en torno a unos 1.800 euros netos, que esto, pues, para un español o para alguien de América Latina nos puede parecer un salario correcto, pero en cambio se trata de un salario la mitad de otros países más ricos en Europa, como podría ser el salario de un profesor en Alemania o en Finlandia. En Finlandia, que es referente de Exacto, en Finlandia modelo que educativo. es referente, y uno de los aspectos que en general se subraya del éxito de Finlandia es la gran reputación que tiene la profesión de profesor, que está bien pagada y bien reconocida socialmente en la sociedad. Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de educación, de la vuelta al cole aquí en Francia, aquí en Primera Plana.